Bienvenidos a la segunda parte del video tutorial de oclusión. En el anterior habíamos visto algo de teoría. Hablé un poco más o menos de cómo funciona la luz de la oclusión. En este video pretendo enseñarles un poco más desde mi punto de vista, cómo yo encaro el manejo de la oclusión en mis ilustraciones con este personaje que es uno de mis OCs, para que vean más o menos cómo voy encuadrando todo lo que son las decisiones que tomo mientras trabajo. Les agradezco mucho a los que han visto el video anterior. También les agradecería si comparten y se suscriben y me siguen para más tutoriales. También si me dejan algunos consejos de cómo poder ir llevando más este canal en la descripción. Entonces, continuando con lo que había quedado, uno hay que tener muy en cuenta que desde el principio de que empecemos a limpiar nuestro boceto, esas líneas que ya empiezan a darle forma, tenemos que ya ir enmarcando la oclusión con los valores de líneas, a veces atenuando en ciertas zonas más oscuras. Y es todo esto, el valor de la línea sería su grosor, qué tan gruesa es de ciertos lados, lo que le va dando un volumen a nuestra ilustración y haciendo que ya tenga ya como bases esa oclusión. Entonces, la oclusión es en todo en general, ¿no? El comportamiento de la línea y otras cosas más que van sucediendo mientras vamos realizando nuestro proyecto. Lo recomendable es que empecemos a generar desde el inicio, que empezamos a limpiar el boceto, porque al principio del boceto, cuando estamos todo en el encaje, las ideas, no se necesita tanto ese concepto de la oclusión para ver cómo nos va quedando, cómo se va a ir comportando, sino hay que ir viendo, ¿no? Hay ciertas zonas donde aumentaremos, rellenaremos en la línea, entre líneas, daremos zonas más oscuras, triángulos en zonas donde uno pensamos que no va a llegar la luz, ¿no? Y esto le va dando volumen. Y esto a la larga nos sirve para que nosotros mentalmente podamos empezar a visualizar el volumen de nuestra ilustración. El volumen de la ilustración nos sirve bastante para entender, ¿no? Desde dónde va todo, o sea, tomando en cuenta los pliegues, ya con la línea definiendo esos pliegues de la ropa, que no está pegada a la piel, sino tienen un volumen, son más altas, son más bajas, qué tanto está separada la ropa del cuerpo. Entonces todo esto nos va ayudando la línea, ¿no? Y ahí para separar esas partes, ¿no? Qué tanto grosor y todo eso, vamos aumentando el grosor de la línea. ¿Para qué? Hay que entender lo que es el volumen. Uno tiene que sentarse a dibujar y poder imaginarnos, ¿no? Atribuir en nuestra cabeza cómo está la imagen en un plano tridimensional, aunque estemos trabajando en un plano 2D. Entonces eso nos va a servir bastante, ¿no? Como pueden ir viendo en lo que está traspasando el dibujo, cómo voy limpiando la línea, y ustedes pueden ver el grosor que voy poniendo en la línea. Ya lo voy esquematizando mejor, voy dándole ya sus toquecitos, voy viendo, a alejar el dibujo, acercar el dibujo. Muchas veces yo ya decido, desde pronto voy haciendo más delgadas las líneas, voy rellenando en ciertos lados, en los que más me interesan para ir dando el volumen. También otra parte es intentar entender el objeto en sí, imaginarlos. Tenemos que intentar hacer una proyección en la cabeza del objeto en sí, cómo está funcionando, cuál es su volumen, qué tan grueso es, qué tan alto es, porque eso nos va a ayudar a poner sombras, ¿no? No es lo mismo pintar una tela muy delgadita, intentar hacer la oclusión entre la piel y esa tela, que son líneas muy finitas, que a veces con una ropa más gruesa que genera más separación porque es más dura y deja un espacio más grande entre la piel y el personaje, ¿no? Entonces esa es una partecita a tener en cuenta. Entonces yo siempre voy generando tipo de cosas donde debería ser muy oscuro, voy intentando hacer que sea más grueso, relleno un poco con triángulos, ¿no? El manejo de la línea, que tenga el efecto que viene desde atrás hacia adelante, o sea que la línea también tiene que uno pensar que está sobre una superficie. Esa superficie tiene una forma, así que la línea tiene que seguir esa superficie. Si es una forma circular, va a ir circular. Si es recta, va a ir recta. Si es
no es uniforme, ¿no? La línea también tendrá que mantener esas formas uniformes. Por eso uno tiene que entender un poco la anatomía o tener una referencia de anatomía, dónde están los músculos, qué tan gruesos son, cómo se comportan, verlos en luz y sombra, ¿no? Entonces la oclusión, uno hay que entender también de dónde viene, ¿no? La idea dibujando desde la imaginación. Cuando uno dibuja desde la imaginación, hay ciertos conceptos que uno tiene que tener en cuenta. Nuestro cerebro solo puede imaginar cosas o alterar cosas que ya conoce. Entonces, digamos, ese es uno de los puntos básicos en todo lo que es la ilustración. Para adquirir estos conocimientos básicos, para poder nosotros entender estas formas, tenemos que copiarlas, tenemos que dibujarlas y entenderlas, cómo funcionan. Ese va el punto de todo lo que es dibujar desde la imaginación. Entonces nosotros, para dibujar desde la imaginación, tenemos que tener una biblioteca mental amplia. Para conseguirlo hay que dibujar, hay que entender, hay que copiar, hay que ver otros artistas, ver cómo resuelven, cómo hacen esta parte y no suponer. Dibujar de la imaginación no es hacer suposiciones, es tener una biblioteca mental de donde vamos a extraer toda esa información, y con la práctica, el tiempo de dibujar una y otra vez, se van haciendo automáticas y nosotros vamos a poderles cada vez resolverles de una manera muchísimo más fácil. Entonces eso es, en cambio, en todo el trabajo de la línea, la sombra, que hay que ir teniendo en cuenta. Entonces la línea, les recomiendo, revisen bastantes artistas, analicen muy bien, intenten hacer que ya solo con la línea haya perspectivas de que si algo viene desde atrás, viene desde el frente, si algo está sobre o es muy pegado, ¿no? Si tiene un volumen y todo eso, van a poder hacerlo con la línea. Bueno, entonces ahora para hablarles un poco de mi manera de cómo encaro yo una ilustración. Generalmente desde el comienzo de la ilustración, al yo hacer un estilo de más relacionado al diseño de personajes, a la ilustración de personajes, no tanto una ilustración narrativa o que tenga fondos y todo eso. Entonces lo que yo procuro es que sean poses que sean fácilmente legibles, que tengan un buen manejo de todo lo que es positivos, negativos, darles bastante movimiento al cabello, que tengan una buena separación, en la gran medida, ¿no? Porque después las otras partes que me queden a veces muy pegadas o no se leen bien, utilizaré todo lo que es la oclusión, ¿no? Sombras, poner más oscuro en otras zonas, más claro en otras zonas, para ir generando una mejor lectura. Mientras yo la línea la voy trabajando, como ustedes pueden ir viendo, voy limpiando y todo eso, busco que se vea lo más limpia posible y dejando también líneas a veces de ciertos músculos que a la larga a veces se borran, ¿no? Pero es solo para yo saber dónde está el músculo, dónde comienza, dónde termina, que esto sirve bastante para poder trabajar todo lo que es después sombras. Ahora, yo en esta parte, lo que hice después de haber hecho toda la línea es hacer una silueta de todo el personaje para ver si en verdad se entiende muy bien la silueta, ver dónde están los blancos comparado con el gris. Voy buscando toda esa parte. Este sería el punto en el que yo trabajo. Después, con la herramienta lazo más un aerógrafo, iré haciendo selecciones de las partes y comenzaré con la separación propia de los objetos que se encuentran más atrás de los que están más frente, para generar la sensación de que están cada cosa en diferentes puntos en el dibujo, que no todos están en el mismo nivel, ¿no? Que hay diferentes niveles, algo que está más al frente que otro. Entonces ahí voy haciendo con la herramienta de selección, rodeando, digamos ahorita la casaca, que es la parte de atrás. Intentaré con la herramienta, ¿no?, ir seleccionando bien esa partecita. ¿Por qué utilizar el aerógrafo y la herramienta de selección? Porque en esta etapa todas las sombras son muy suaves, son muy difusas. Entonces tengo que
procurar que no hacer bordes duros, porque aquí lo que va a hacer es separar, y como esta separación se va a obtener de una luz ambiental, como hemos explicado antes, entonces va a ser más difusa. Entonces ahí pueden ir viendo, ya voy poniendo, voy marcando esa partecita. Entonces así buscaré primero todas las secciones donde pueda ir separando los niveles de vista. A veces no queda tan bien, eso lo podemos ir arreglando después. Como sea, al principio hay que ir buscando la sensación, la parte visual global, y después sí podemos ir así. Entonces siempre intenten acostumbrarse a usar la herramienta de selección para que con el tiempo se les haga más fácil trabajar todo eso. Ustedes pueden ir viendo, estoy sobremontando. Esto está una capa en multiplicar en la parte de arriba. Esto es para no eliminar las líneas que me ayudan en la lectura de dibujo. También de vez en cuando utilizo la herramienta de difuminado del Clive Studio para ir haciendo esas partecitas donde me quedan los bordes muy duros por la herramienta de selección. Si ustedes no tienen esa herramienta, con el mismo aerógrafo lo cambian, ¿no? Si está en multiplicar, pueden ponerlo en blanco, y si tienen la opción de poner transparente su pincel, lo ponemos en transparente. Así contornaré durante todo el dibujo, separando, trabajando esas partecitas, ¿no? Con el aerógrafo y la herramienta de selección, ir haciendo durante todo el trayecto de esta ilustración, como pueden ir viendo ya en el video. Mientras también voy haciendo eso, también tengo que pensar en algo, que es el volumen. Y en esta parte estoy pensando todo desde una manera muy luz ambiental. No estoy pensando en la luz directa ni nada por el momento. Entonces, la luz ambiental tiene una característica especial. Es que generalmente nosotros percibimos las sombras más oscuras en los lados más lejanos de nuestras formas, de nuestros objetos. Entonces, por eso ustedes pueden ir viendo que voy poniendo a los lados, ¿no? del objeto, para irle dando ese volumen al personaje, ¿no? En su alrededor, como pueden ir viendo, ¿no? Voy poniendo, y es para darle una luz que nos dé la sensación que la luz va desde el frente. Esto es por una característica que tiene, al ser una luz tan uniforme que golpea casi todo el objeto. Entonces nosotros vamos a ver las zonas más claras con respecto desde nuestro punto de vista. Entonces, digamos, eso es lo que yo utilizo en esta parte de la ilustración, al hacer que los bordes sean más oscuros, dejando el centro más claro. Es lo que busco bastante en esta parte. Así que continuaré con eso, seguiré viendo dónde están las zonas que están más atrás, más oscuras, e iré dándole su respectiva oclusión para poder separar todo el dibujo en general. Entonces esto es ya ustedes observando con una herramienta de referencia, buscando ese volumen, ¿no? Los ojos, todas esas partes que están un poco más adentro también les paso un poco y empiezo a jugar con todo eso. Aquí es muy insinuación, no lo intento hacer tan bien detallado. Ahora ustedes pueden ir viendo que ya empieza a agregar la luz directa. Esta luz la aumento gracias a que creo una máscara en el gris base y voy borrando, dejando el blanco de fondo, ¿no? Como luz principal. De esa manera consigo un mayor contraste. Esta ya va dirigida, voy a ir haciendo que golpeen las superficies a donde debería alcanzarle esa luz para ir dando volumen, y de esa manera iré trabajando. Después seguiré revisando la ilustración, cómo va, veré si hay unas zonas que necesito ponerles más oscuras para generar más contraste, las iré agregando. Digamos, ahorita hice un ejemplo del fondo, más o menos para ver cómo va la relación. Y así ahora seguiré buscando esas zonas, poniendo a veces ya sombras duras en esas partecitas, que ya son sombras reflejadas gracias a la luz que acabo de poner. Y de esa manera voy trabajando, ¿no? Esto es mucha observación, tener una buena gama de referencias. A veces pueden ver que ya está terminado, tengo que ver que se entienda muy bien. Sobre todo las partes donde está el pecho, el rostro, esa zona necesito que sea la que tenga la mayor cantidad de contraste. Entonces, para esto nos sirve la oclusión. Cuando ustedes ya ven algo legible, que se entienda que la luz es coherente, no tiene que ser realista la luz, sino tiene que ser coherente. Y de esta manera lograremos un buen resultado. Mientras vayamos aumentando después el color y todo eso, hay que seguir haciendo correcciones. Por eso digo esta parte que sea rápida, que sea intuitiva. No hagan muy detallada. Con el tiempo pueden ir aumentando más detalles, pero por el momento no.
que sea algo muy intuitivo. En conclusión, con esto la oclusión nos sirve bastante para conseguir el contraste. Practiquen, visualicen, estudien otros artistas, estudien de la realidad, vean cómo se comporta la luz, qué es lo que hace. El color en sí después puede ser muy fácil colocarlo encima, así que en las primeras etapas no piensen mucho si es que voy a poner estos colores, voy a poner estos otros colores. Piensen mucho en luz, que sea un proceso que aunque toma su tiempo ustedes puedan trabajarlo. Hagan muchas ilustraciones de esa manera. Yo viví un año entero solo trabajando todas mis ilustraciones de esa forma. Hasta ahora sigo con el mismo concepto, me gusta bastante poder entender todas las cosas por separado y tomar decisiones de cada etapa del dibujo. Me hace sentir que tengo un mayor control sobre el mismo. Entonces les agradezco a todos por haber visto este video. Cualquier consejo o recomendación, ya saben, pueden decírmelo en los comentarios. Si les gustó, suscríbanse y compartan. Y hasta otra. Gracias. Bye bye.